en nuestra mente para poderlas vivir. Te pedimos, Señor, que solo mediante tu Espíritu pueda crecer la vida de Cristo en nosotras, para que así podamos llevar mucho fruto. Pedimos por las familias de cada una de las mujeres representadas y sí, quedamos en tus manos en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Bueno, me sale que, no sé cómo, mami, me sale que no puedo compartir pantalla. Si quiere, pregúntele al papi, porque esa opción solo la puede activar usted. O tiene otra opción, que es hacerme host, como quiera. Que es arriba en la cámara, en los 3 puntitos, me puede hacer, ¿cómo se dice? Anfitrión, me puede hacer anfitrión, cualquiera. Voy a llamar el papi. Puede seguir hablando y bueno. Listo. Entonces, hoy titulé la enseñanza, para las que están anotando, una vida cristiana o la vida cristiana. Bueno, una vida cristiana y la vida cristiana, más exactamente. Entonces, lo que quiero que pensemos aquí es lo que yo titulé como 2 tipos de experiencias que es la vida cristiana. Para mientras hay tiempo de compartir mi pantalla y pueden abrir sus micrófonos, me gustaría escucharlas para que ustedes me digan qué es lo que tengo que hacer para vivir una vida cristiana. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para vivir la vida cristiana? Las oigo. ¿Qué piensan? Primero, creer en Jesús como Señor, Salvador personal. Esa es la primera condición, creer en Jesucristo. Ok. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Qué es lo que tengo que hacer para vivir una vida cristiana? Vivir en obediencia, en santidad. ¿Qué más? Imitar a Jesús. Jesús. Bien, creo que ya me dejaron. Ok. ¿Ahí ven mi pantalla? Listo. Sí. Listo, entonces, bueno, continuamos. Gracias, Ma. Entonces, ¿qué es una vida cristiana? Bueno, una vida cristiana, es lo que me enseñaron que debía hacer con la ayuda de Dios para vivir la vida cristiana y para ser agradable y aceptable a Dios y a los demás, ¿sí? Ese es un concepto, escuchándolas a ustedes, desde ya cuando nos hacen esta pregunta de qué es la vida cristiana, tenemos en nuestra mente una serie de cosas o cosas que debemos hacer, ¿no? Entonces debemos vivir en obediencia, debemos imitar a Jesús, debemos creer en Él, bien. Y aquí puse en mayúscula que la mayoría de cosas que tenemos en mente es la palabra, por ejemplo, hacer, cosas que hay que hacer, ¿no? Con la ayuda de Dios, pues para ser agradables a Dios, e incluso también para los demás. Entonces, sin embargo, pues yo no sé si a ustedes les ha pasado antes de seguir aquí, que cuando intentan vivir de esta forma, a veces se encuentran o a veces nos encontramos esforzándonos, ¿no? Por intentar hacer algo, por tener un estándar de cristianismo. A veces nos encontramos, no sé si les ha pasado, solo soy yo, estamos intentando luchar con un pecado que siempre está ahí, ¿no? Y es como no podemos tener victoria sobre ese pecado. A veces estamos intentando terminar la Biblia en un año que nos propusimos en enero. A veces estamos esforzándonos por no dormirnos en la oración cuando nos hemos propuesto orar. No sé si les pasa a todas o solo a mí. Si les pasa, déjenme en el chat. Entonces, a mí me pasa mucho, ¿no? Pero ¿qué dice Jesús, no? Y Juan 8:32 lo puse aquí. Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Todos conocemos ese versículo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sin embargo, vivir una vida cristiana te producirá o produce... apagué un audio por aquí que estaba encendido. Listo. Producirá más fracaso, más esclavitud, frustración y no habrá transformación. Y ahorita vamos a explicar por qué.
La mayoría de las veces cuando estamos intentando vivir la vida cristiana, nosotras como mujeres y en general los seres humanos estamos intentando hacer algo en nuestras fuerzas, ¿sí? Estamos intentando pensar menos en ese pecado que estamos intentando batallar, estamos intentando parecernos más a la hermana más espiritual de la iglesia, estamos intentando parecernos más a Jesús, entonces, bueno, Jesús hizo eso, yo también lo voy a hacer, y hacemos cosas, ¿sí? Y no sé, pero pasa por un tiempo a veces y después, pum, terminamos chocándonos con nuestro pecado, ¿no? Dándonos cuenta de que no soy tan disciplinada, no soy tan santa, no soy tan buena cristiana como debería, y eso termina en fracaso, eso termina, para mí, termina a veces en mucha frustración, y definitivamente no hay transformación. Entonces, ¿pero cómo? Si en Juan 8:32 Jesús dice que conoceremos la verdad y la verdad os hará libres. Y a veces la libertad que vivimos en Cristo no es la libertad que parece en nuestra vida, y ahí es donde decimos como, ¿qué está pasando, no? Que llevo 20 años de cristiana y mi vida cristiana está ahí como, no ha habido mucho efecto, ¿no? Entonces, ¿qué es la vida abundante o la vida cristiana que Jesús quiere que vivamos? ¿Qué será entonces? Y como primer punto yo puse, la vida cristiana es una persona y es Cristo mismo. Para eso le quiero pedir el favor a Silvia que me lea Juan 14:6, Elenita Juan 11:25 y a ver quién más. Y la hermana Yolanda Colosenses 3:4. Lo van buscando, por favor. Entonces, ¿qué será esto? ¿Qué significa entonces cuando Jesús nos dice que, porque hay un versículo que dice, ¿no? Que Jesús quiere venir a darnos vida y vida en abundancia. ¿Quién tiene Juan 14:6? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien, gracias. ¿Qué dice Juan 11:25? Juan 11:25 dice, entonces Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Gracias. ¿Y Colosenses 3:4? Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Gracias, hermanas. Listo, entonces estos 3 versículos, y hay otros, pero por tiempo no los vamos a leer. Puse solo estos 3, nos dicen una verdad muy importante que creo que la mayoría de nosotros sabemos, incluso los memorizamos. Y es que Jesús dice, yo soy la vida, ¿no? Y a veces usamos estos versículos, la mayoría de nosotros, como para hablar solo en el tema de la salvación, de evangelizar, y le decimos a otros, no, pues tienes que ir a Jesús porque Jesús es la vida eterna, ¿no? Y es así. Pero Jesús también está diciendo, yo soy la vida. O sea, Él está diciendo, yo soy la vida. Colosenses 3 dice, ¿cómo es? Yo soy en ustedes la vida. Ahora se me olvidó. Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Entonces, la vida cristiana, hermanas, es una persona, es Cristo mismo. Él se está autodenominando así como la vida. Y eso quiere decir que la vida cristiana no se trata de cumplir con una lista de quehaceres, tampoco se trata de mantener reglas, unas reglas establecidas, tampoco se trata de tratar de no pecar o tratar de hacer lo mejor para vivir para Dios, porque aquí Jesús y el mismo Pablo nos están diciendo que la vida cristiana no es una vida que nosotros tenemos que producir. Es una vida que únicamente Cristo puede producir. Solamente Cristo puede producir la vida cristiana. Entonces, obviamente una vida cristiana no la puede producir un inconverso. Pero también los cristianos tenemos un mal muy común y es que apenas venimos a Cristo, apenas nos hacemos cristianos, apenas entendemos el precio y el regalo del evangelio y la salvación, de una vez estamos locos, y pienso que es por la sociedad también, porque nos den una lista de cosas, ¿no? Entonces los nuevos creyentes llegan a la iglesia y dicen, ok, ya no tomo, ya no fumo, ya no bailo, ¿no? Como, ¿qué más? Y le dicen a su pastor, como, ¿qué más debería hacer, no? Y siempre estamos tratando de buscar consejos, como, ya no hago esto, ya, ¿qué debería hacer como cristiano, no? Y estamos siempre tratando de mostrar o que nos den una lista de cosas por hacer. Incluso nosotros los cristianos ya viejos también caemos en el error de decirles a los nuevos, no, pues el nuevo creyente
No, si eres nuevo creyente no puedes tomar, no puedes fumar, no puedes, tienes que dejar este pecado, tienes que, sí, y les damos la lista de cosas, tienes que dejar de vestirte así. Y nosotros vivimos mucho con esta cosa en la cabeza también. Sin embargo, tengamos en mente esto. Dios nunca tuvo la intención de que tú ni que yo vivamos la vida que únicamente Cristo puede vivir a través de nosotros, hermanas. Ni siquiera Dios está interesado en que nosotros tengamos un tipo de vida que nosotros producimos, ¿no? Como eres cristiano, ahora tienes que ser así. Dios está intentando decirnos, y hoy vamos a ver, que solamente hay una vida que puede ser vivida a través de la persona de Cristo, y esa es la real y la verdadera vida cristiana. Como segundo punto, yo puse la vida cristiana es la plenitud de Cristo en ti. La vida cristiana es la plenitud de que Cristo está en ti, perdón, ahí debería ser, de que Cristo está en ti. Esta es una verdad que hemos visto, yo creo que ya tuvimos una pequeña enseñanza una vez sobre Colosenses y creo que muchas de nosotras sabemos esto, pero es una verdad muy importante, hermanas. Alguien que me lea, por favor, esos versículos que están ahí. Una hermanita que me ayude con Colosenses 2, 9 al 10 y otra hermanita con Hechos 1, 8. Mientras las hermanas buscan, me parecía bien interesante mientras preparaba el estudio, pensar en que nosotros queremos vivir vidas cristianas perfectas, o tal vez soy yo solamente también, ¿no? Como muy perfeccionista con mi propia vida cristiana. Y me ponía a pensar lo interesada que estoy en yo tener que producir frutos en mi propia vida como cristiana, ¿no? Y pensaba, bueno, solo Cristo vivió ese tipo de vida perfecto, pero ¿quién lo quiere vivir también, no? Pero no estoy tan enfocada en Cristo. Y entender esta verdad de Colosenses 2:9 cambia todo el escenario. ¿Qué dice Colosenses 2:9 al 10? Porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gracias. ¿Y Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias. Entonces, teniendo esta verdad de que nosotras como cristianas ahora, como nuevas, como creyentes, ¿no? Yo pienso que las que estamos aquí, la mayoría somos creyentes, es decir, hemos tenido una nueva vida, un encuentro con el evangelio y hemos abrazado el evangelio como todo ahora en nuestra vida. Si alguien aquí hoy no ha abrazado esa verdad, entonces el estudio también le va a enseñar para darse cuenta que la vida cristiana no es lo que pensamos a veces. La vida cristiana es solamente a través de Cristo. Y como vemos en este punto, es una vida cristiana que es completamente plena si se vive a través de Cristo. Colosenses 2, 9 al 10 está diciéndonos eso, ¿no? Dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y que nosotras estamos completas en Él. Toda la plenitud de Cristo está ahora en nosotras como nuevas creyentes. Entonces, ¿yo tengo que buscar vivir plenitud en mi fuerza? No, porque ahora tengo la plenitud de Cristo en mí, ¿verdad? Incluso Hechos 1:8 dice que nosotros recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Si eres cristiana, si eres creyente, si sigues a Cristo, si has vivido, si tienes una nueva vida, ya el poder del Espíritu Santo está en ti. Hermanas, este poder literal quiere decir que es una fuerza como una dinamita, que es el poder del Espíritu y del Evangelio en ti. Esta verdad significa entonces que el Espíritu Santo ahora en mi vida va a hacer que yo pueda vivir es una vida cristiana plena, con poder. Perdón que estoy saliendo de una gripa que me dio muy fuerte. Entonces, el poder del Espíritu Santo es lo que nos puede llevar a tener una vida transformada, ¿no? Esta vida transformada es lo que va a producir frutos, hermanitas. La clave para vivir la vida cristiana es que Cristo viva su vida en ti.
¿Alguna de ustedes tiene 1 Corintios 15:57 que me pueda ayudar a leer? Primera de Corintios 15:57. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, gracias. Entonces, muchas veces los resultados que estamos intentando vivir no pueden ser y no están siendo resultados y no hay transformación en nuestra vida, hermana, porque no estamos viviendo la vida a través de la persona de Cristo, como les decía este versículo, ¿no? Y así como ese, puse aquí unos más que por tiempo no vamos a leer todos, pero si están anotando sería bueno que los anoten. ¿Qué pasa entonces cuando Dios vive su vida en nosotros? La realidad de cuando Dios vive su vida a través de nosotros debería experimentarse en estas cositas que están aquí. Debería haber victoria, hay libertad, hay sanidad, hay provisión, hay intimidad. Así luce una vida cristiana viviendo a través de Cristo, realmente. Pero la verdad es que muchas veces yo no estoy viviendo así, hermanas. Muchas veces mi vida, mi lucha con el pecado ganando, ¿no? Ese pecado que siempre me está derrotando constantemente. Victoria sobre el pecado, a veces no está así mi vida. A veces no tengo libertad, incluso dudo de la provisión de Dios, de su sanidad sobre mis heridas. Y eso significa que no estoy viviendo a través de el poder del evangelio que ya habita en mí, sino como cristianos estamos viviendo un mal concepto de la vida cristiana. Incluso, hermanas, yo les voy a ser sincera, yo he aconsejado mal muchas veces a personas. Hay personas que han venido a mí diciéndome, Keren, yo siempre lucho con algo, ¿no? Mi vida cristiana bien, mal, y yo, no, pues necesitas orar más, necesitas leer más la Biblia, ¿no? Es porque no te congregas. Y hermanas, esas disciplinas espirituales son buenas, pero eso no es la fuente. Yo he tenido que pedir perdón a alguien porque yo aconsejé mal en un debido momento, ¿no? Porque para mí lucía así, es como tienes que hacer, si hay algo que no está funcionando en tu vida cristiana es porque seguramente no estás orando lo suficiente, no estás así. Pero no, hermanas, así no es, o por lo menos no nos enseña así la Biblia. La Biblia dice, el cambio transformador ocurre cuando nosotros vamos siendo moldeadas poco a poco a la imagen de Jesús y no ocurre en nuestras fuerzas, sino que es mediante Cristo. Si lo hacemos así, de verdad va a haber un cambio. A veces es fuerte, a veces es rápido, inmediato en muchas vidas, a veces es progresivo y lento. Pero podemos empezar a vivir, a pensar y a creer, a elegir y a comportarnos como Cristo. Pero nunca es a través de nuestros métodos ni nuestras fuerzas. Nunca es a través de intentar hacer. Nunca es a través de eso, hermanitas. Y el punto número 3 que vamos a seguir viendo es que la vida cristiana es que vivimos de Dios y no para Dios. ¿Qué significa esto? Una forma muy común como también vivimos una vida cristiana muchas veces es creer que yo necesito vivir para Dios. ¿Cómo así? A veces nos enseñaron que yo necesito evangelizar, yo necesito discipular, yo necesito asistir a la iglesia. Como si Dios necesitara de nosotros, ¿no? Quiere decir, estamos esperando como Dios está esperando algo de nosotros, ¿no? Como Dios se va a sentir defraudado si no haces esto. Y creo que muchos de nosotros hemos creído en eso. Muchos de nosotros incluso hemos estado yendo a la iglesia por satisfacer a alguien. Muchas veces nosotros hemos ido a evangelizar, pues porque se supone que es lo que hacen los cristianos, ¿no? Pero no es así. Realmente es que Dios no depende de ti, no depende de que tú hagas algo para Él. Dios no está interesado en eso. La verdad es que Dios no necesita nada de nosotros. Él provee y Él produce la obra. Y Filipenses 1:6, voy a leerlo yo ya que tengo aquí abierto. Filipenses, que tanto conocemos este versículo, dice eso Pablo, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra?
¿Quién comenzó la obra según Filipenses 1:6? Listo. Cristo. ¿Quién la mantiene? Él, ¿Quién la perfecciona y la va a terminar? Cristo. ¿Verdad? Entonces, Dios no necesita que nosotros hagamos algo, Él no está esperando. La obra netamente, hermanas, se mantiene, se efectúa, se sostiene a través de Él. Él ni siquiera te está preguntando. Él dice, lo prometió, lo va a cumplir. Si empecé una obra en ti, lo voy a terminar. ¿Qué pasa con esto? Y aquí en la diapositiva dice, ¿no? A veces tenemos la mentira de que tenemos que vivir para Dios porque necesitamos hacer algo para Él. Sí, es como, bueno, ya llevo 10 años de cristiano, mi vida debería lucir más fructífera, ¿no? Ya no tengo, es como, debería ya tener un mejor ministerio, más grande, debería, porque pues es hacer algo para el Señor, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que vivir de Dios porque Él es la fuente de la cual hemos de vivir. Él es nuestra fuente. Y hermanitas, a veces yo cuando me siento a pensar en esto, de verdad, me entiendo constantemente por qué mi vida cristiana a veces está constantemente frustrada. Es por esto, porque yo estoy intentando hacer algo para el Señor, para agradarlo, como si Dios me fuera a amar más o menos por lo que yo haga. Yo estoy intentando constantemente llenar un estándar de lo que es un cristiano. Esto pasa mucho en los hogares donde los que hemos crecido en hogares cristianos. Esto pasa mucho. Con el respeto de nuestros papás, es muy fácil, de verdad. Nacer en un hogar cristiano tiene muchas bendiciones, pero tiene grandes complicaciones también. ¿Por qué? Porque pues a nosotros se nos enseñó algo. Se nos enseñó casi que imputado de nuestros papás, crecimos con la cosa de que los jueves hay que estar en la oración, de que los domingos, de que hacemos esto, de que los cristianos oramos, los cristianos no decimos malas palabras, los cristianos no escuchamos este tipo de música, los cristianos nos vestimos así. Y lo aprendemos de memoria como cultura, casi. Y ese es un peligro, aunque viene bueno en muchas cosas, y ese es otro tema. Creo que la verdad que se nos es difícil entender con el tiempo es que no se trata de nosotros, ni de nuestra bondad para ser como buenos cristianos, sino se trata del Señor. Una verdad, antes de seguir a la siguiente, una verdad muy trascendental que yo les cuento que yo aprendí hace un año en una clase aquí en el seminario que se llama Teología 3. Una verdad que aprendí mucho y que yo pienso que cambió mi vida desde un antes y un después de aprender eso, fue cuando estábamos viendo acerca del espíritu y la carne, ¿no? En esa clase. Y yo aprendí acerca de que la carne no puede matar la carne. Nada que sea hecho mediante mi carne, hermanas, aun si es bueno, aun si es piadoso, puede producir algo espiritual. Por ejemplo, ningún intento propio de hacer el devocional, de tener un buen ministerio, ningún intento propio de ser una buena esposa y piadosa mamá, ningún intento de, no sé, de ser una gran cristiana, si viene de mis fuerzas, aunque sea bueno, va a producir un fruto incorrecto. Si viene de mi carne por intentar ser X cristiana, ¿sí? Incluso ser buena mamá, ser buena sierva, la que más sabe de la Biblia en la iglesia, tener mucho conocimiento de la Biblia, la más talentosa. Hermana, si eso viene de mi carne, es carne, es carnal. Y la carne, dice Romanos, es muerta. No produce ningún fruto, hermanos. La carne está totalmente muerta. Así yo les recomiendo leer todo el libro de Romanos para eso. La carne, dice Romanos, no produce vida. ¿Qué quiere decir? Aún los cristianos, que es el tema de Romanos, aún hay cristianos carnales. Hay cristianos que estamos intentando hacer cosas buenas y muy piadosas, pero que provienen de nuestra carne. Y por eso nuestras vidas cristianas, aún haciendo cosas buenas, están muertas, muchas veces. Porque solo aquello que se hace mediante el espíritu, ojo a esto, puede producir un efecto espiritual, hermanitas. Solo lo que se hace mediante el espíritu puede producir un efecto espiritual. ¿Está bien hacer el devocional, ser buena mamá, querer tener un gran ministerio? Sí, hermanas, está bien. Incluso, no dejen de hacer su devocional, no estoy queriendo decir eso.
Es un buen deseo, pero si no lo estamos haciendo mediante el Espíritu Santo, termina en una obra carnal. Y ahí se queda, hermanas. Como cuando decimos la oración no pasa del techo, ahí se queda. No puede producir vida, porque la carne no produce vida. Desde que Adán y Eva pecaron, y en nosotros y en la humanidad entró el pecado, así acabó nuestra vida espiritual. En una carne que está llena de pecado y que no puede acceder al espíritu ni a las cosas espirituales. Hermanas, entender esto ha cambiado totalmente mi vida. Especialmente por lo que les decía, porque yo crecí pensando que vivir la vida cristiana era hacer esto y no hacer esto, ¿no? Entonces, tenemos un gran conflicto en nuestro sistema de cristianos hoy en día. Porque a mí me parece, incluso me da miedo discipular a alguien nuevo, porque es como, estoy intentando que esa persona no crea que vivir la vida cristiana es hacer esto que yo hago y no hacer esto. Es como, ¡ah! Tú eres nuevo cristiano, ¡ah! Y todavía tienes esos deseos. Es como, no, los cristianos no. Hermanitas, si fuera así, escuchen a esto, si la vida cristiana fuera hacer y no hacer, los mejores cristianos en el mundo serían los mormones y los testigos de Jehová. Los mormones y los testigos de Jehová son los vecinos que todos quieren. Ellos son amables, son buenos esposos, cortan tu césped, te llevan torta a la casa cuando cocinan, o sea, son maravillosos como personas, ¿sí? Tienen una teoría sobre la familia y principios sobre la familia morales muy buenos. A veces los cristianos somos terribles vecinos. Me parece que a veces somos los peores vecinos que hay. Y aún así, ellos no van a ir al cielo por eso. Y aún así, nosotros somos peores muchas veces. Entonces, ¿sí ven la diferencia? Si la vida cristiana fuera a ser, los mormones y testigos de Jehová irían al cielo y tendrían ganada la salvación. Pero como no depende de eso, entonces ellos realmente no están viviendo una vida cristiana. ¿Cuál es nuestra tarea entonces? Y vamos a ir a Juan 15. Bueno, Keren, entonces, ¿qué? ¿Sí? Entonces, no hago el devocional, no oro, no me propongo levantarme a las 5 de la mañana a orar. No quiero que piensen en eso, claro que sí. Pero Juan 15 está dándonos una verdad que yo sé que todas conocemos. Yo he crecido leyendo estos versículos, hermanas. Pero entender el orden de los factores es algo completamente diferente. Juan 15:5 dice, Jesús está diciendo, ¿no? En Juan, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La relación de la rama y la vid muestra nuestro papel. Hermanas, aunque Dios es la causa, el efecto y la transformación, Él es la causa de nuestra transformación. Nuestro papel está aquí, en Romanos 15:5, cuando Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, este lleva fruto. ¿Cuál es entonces la tarea de nosotros? ¿Qué piensan que lo que estoy queriendo decir de Juan 15:5? Es una pregunta. ¿Cuál entonces es la tarea de nosotros según Juan 15? Permanecer en la vida. Permanecer, muy bien, gracias. Depender. Esa es nuestra tarea. Depender de Dios porque sabemos que Él es la fuente. Vivimos muchas veces, o yo no sé si también depende de las personalidades. Hay personalidades más activas que otras, ¿no? Por ejemplo, la mía es así. Yo soy muy perfeccionista conmigo misma. Yo soy mi peor juez. Entonces yo todo el tiempo estoy pensando, estoy leyendo menos la Biblia que el semestre pasado. Este semestre no he estado más estresada que el otro. Este semestre encontré a una chica que ora más que yo y ella parece tan linda, es como yo, ¿por qué no luzco así, no? Yo estoy constantemente así. O a veces pasa de que me encuentro haciendo cosas por rutina y como, no, estoy leyendo la Biblia, pero ya no estoy leyendo con tanta emoción que al inicio y así, ¿no? Pero la próxima vez, hermanas, que intentemos hacer algo como para Dios, algo espiritual, algo de nuestra vida con Él, sentémonos por un momento a pensar, ¿estoy haciéndolo desde la fuente que es Dios? ¿Dependiendo de Él? ¿Esto es algo del espíritu o de mi carne? ¿No? Es como, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por qué? Incluso, hermanas, pregúntenselo aún más si son cosas espirituales, ¿no?
aún más si es algo del servicio, de la iglesia, aún más siéntese por un momento y piense cuál es su motivación para hacer eso, de dónde están haciendo, del espíritu o es algo carnal que quiero para un resultado carnal, realmente para mí, ¿no? Para intentar llenar un prototipo, para pensar que voy a ser más aceptable delante de Dios. Vivimos dependientes de Dios porque sabemos que Él es la fuente. Y miremos el ejemplo de Jesús. Y por favor, Kelly me lee Juan 5:19, Angie Juan 5:30, porfa, y Xiomara Juan 8:28. Vamos a ver a Jesús, porque bueno, ya hemos hablado, ¿no? Y según tengo entendido, y según sabemos, pues Jesús es nuestro mayor ejemplo. Incluso en esto, hermanas, Jesús vivió una vida cristiana. Pues sí, Él era Cristo, ¿no? Él estaba modelándonos lo que significa la vida entre Él y el Padre. Entonces, pues vamos a ver a Jesús. ¿Qué estaba pasando con Jesús? Y puse aquí, una vida de dependencia no es limitada por las emociones o las circunstancias. Por eso, hermanas, les decía al inicio, les decía hace poquito también, a veces mi vida cristiana luce como que no quiero orar, como que no tengo motivación para estar en otro estudio bíblico más. A veces estoy cansada aquí en el seminario de tanto leer Biblia porque tengo que leer que todo el Pentateuco, que puras tareas de Biblia. Es como, a veces no tengo ganas de saber más. A veces la vida cristiana que llevo luce monótona, aburrida, casi muerta. Pero entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué dice Juan 5:19? Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Gracias. Juan 5:30. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Y Juan 8:28? Juan 8:28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Gracias. Wow, miren estos versículos, hermanas. Jesús está diciendo, no hago nada que el Padre no me dice que haga. Ni siquiera estoy viviendo mi vida, estoy viviendo lo que el Padre hace. Eso hago yo. Y bueno, ese es un tema bastante grande acerca de cristología, ¿no? ¿Qué estaba pasando con Cristo en este momento? Si Él era Dios, ¿cómo que está diciendo esto? Bueno, ese es para otro tema. Pero Jesús aquí nos está mencionando que Él, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, Él no hacía nada que no estuviera agarrado del Padre. Y es el mismo ejemplo de Juan 15, hermanitas. Él es la vid, Jesús, y nosotros somos el fruto. Y leí algo muy interesante en un libro que dice que esta parte del versículo que dice que yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto. Esa palabra en el original no es da, de que depende del fruto, que ese fruto da mucho fruto, sino que carga mucho fruto. Entonces eso cambia un poquito la connotación, quiere decir que el fruto está cargando, las uvas está cargando fruto porque depende de la vid, ¿sí? No es que él lo da, no recae sobre las uvas, recae sobre el efecto, ¿sí? Eso quiere decir entonces que si Jesús mismo vivía en dependencia así, hermanitas, que él dice, nada hago, ¿cuánto más nosotras? Y Jesús, pónganse a pensar esto, Jesús vivía ocupado, probablemente mucho más que algunas de nosotros, ocupado. Jesús estaba teniendo luchas y tentaciones como nosotros los humanos, sí, porque aunque era Dios, él fue tentado. Jesús, no sé, estaba luchando con personas a su alrededor. Claro que sí, Jesús de pronto hubiese querido pasar por alto algunas cosas de su vida. Sí, lo vemos en Getsemaní. Lo vemos diciendo, pasa de mi Padre esta copa. O sea, por Jesús él no iría a la cruz, ¿sí? Pero aún así, ¿qué quiere decir? Aún así no queriendo, a veces, llamémoslo así, no sintiendo ese deseo. No creo que Jesús haya sentido el deseo de ir a la cruz y querer sufrir y morir como iba a morir.
Aún así su vida estaba en completa dependencia del Padre. Esa es la verdadera vida cristiana, que Dios produce algo en nosotras y nosotras, si estamos agarradas de esa vid, entonces vamos a producir el fruto correcto. La verdadera vida cristiana es Cristo en mí y solo puede ser fructífera y transformadora si dependo de Él y su obra en mí. No les estoy queriendo decir con esto, hermanas, que no es bueno tener disciplinas espirituales. Es bueno. Pero si no está aferrada a la fuente de la verdad, de que nada va a ser producido en mis fuerzas, sino a través de Cristo y del Espíritu Santo, mejor no lo haga. Mejor, mi consejo, ahora entendiendo esto, mi consejo es doble sus rodillas y ore a Dios que le dé ese amor por eso. Por ejemplo, es que yo no tengo ganas de orar, pero yo me disciplino a mí misma para orar. Eso está bien, la disciplina está bueno, ¿sí? Debería ser más practicada, incluso mediante el Espíritu Santo tenemos el control y el dominio propio para ser personas disciplinadas. Pero ¿de qué le sirve sentarse 2 horas a orar en la mañana si está haciéndolo en su carne? Si, pues a mí me pasa mucho, ¿no? Si se queda dormida a mitad de la oración, si, no sé si les pasa, pero yo después del domingo, después de la prédica del pastor, yo estoy como, sí, ya esta semana yo voy a hacer más eso que me propuse. Y ya llego hasta el martes, ¿sí? Y llego el martes y ya pues se me olvidó, me ocupé, no hice eso que debía hacer. Porque eso es lo que produce cuando intento hacer las cosas en mi carne. Pero cuando dejo al Espíritu Santo hacerlo conforme a su tiempo, su obra, entonces produce otra clase de fruto. Pues es un fruto que permanece en la medida que yo estoy en él. Ahora, muchas veces permanecer en Jesús, vienen momentos como de vida, de nuestra vida espiritual un poquito seca. Sí, a veces estamos deprimidas, tristes, pero hermanitas, sigamos, o la clave es seguir ahí. No se suelte de la vida. Aun cuando no tenga ganas de orar, ore y pídale al Señor, Señor, no tengo ganas de orar. No tengo ni emoción de orar, ni ganas, ni estoy aburrida, no sé qué. Órelo, dígale, pero solo mediante ti puedo tener ese efecto de que es que vuelva yo a tener ese placer por orar, ese gozo de tu salvación, ese deseo de volver a servir en algo, ¿no? Porque, hermanitas, hecho en nuestras fuerzas va a producir un fruto carnal, netamente carnal. Entonces usted, es lo que enseña el mundo, ¿no? El mundo nos está enseñando ahorita a la mayoría, es como el amor propio, el que tú puedes hacerlo. Y mediante la disciplina, hermanas, podemos lograr muchas cosas. Los inconversos logran muchas cosas mediante la disciplina. Pasan de perder 50 libras y a hacer fitness y a lograr sus sueños. Sí, porque la disciplina es algo que trae buenas cosas, pero no va a traer ningún resultado eterno, perdurable, algo que no sea hecho mediante el Espíritu y en dependencia a Cristo. Esa es la diferencia entre dos vidas cristianas. Por eso titulé el mensaje de hoy como una vida cristiana o la vida cristiana. Una vida cristiana es la que nosotros fabricamos. Incluso, hermanitas, vivir una vida cristiana me hace creer a mí que estoy bien y que soy buena cristiana. Y le hace creer a los demás. Entonces los demás ven a Keren y dicen, qué buena cristiana es ella. Pero es que no saben que estoy haciendo de pronto muchas cosas espirituales, pero en mi carne. ¿Sí? Y a la larga eso no trae ningún fruto, no me hace crecer, no me transforma, no me hace libre de los pecados que tengo, de las luchas. Al final solo es una apariencia que se cae, pero la vida cristiana es una vida que luce débil, luce frustrada, a veces sí, quiero decir en emociones, sí, a veces nos sentimos como que no sentimos al Señor en nosotros, pero estamos aferradas a la verdad de que Cristo está en nosotras, de que el Espíritu Santo y que voy a hacer la obra como final de Dios. Él va a cumplir el proceso en mí. Lo va a cumplir porque lo ha prometido. Entonces, un cristiano real no está basado en lo que logre hacer, sino en lo que Dios ya ha prometido que va a hacer con él. ¿Sí? Eso va a traer un efecto, como puse ahí, transformador. Entonces, hoy quiero que nos sentemos a meditar eso un poquito. ¿Qué clase de vida cristiana estoy viviendo yo? En mis fuerzas, y no lo mencioné antes, pero ese es el gran dilema del legalismo.
El legalismo nos hace creer eso, ¿no? Que hay que vivir un tipo de vida cristiana y que algo y que la vida cristiana se parece a algo. Y si no cumples eso, entonces es porque te falta hacer más. Eso es la lucha de todos, de la que todos caemos en el legalismo. Y es tan fácil caer en el legalismo. Por eso, porque es una lista de cosas. Pero la verdadera vida cristiana es una vida que trae libertad en el espíritu. Entonces, pensemos en eso. Y por último, este versículo de 1 Corintios 2:5 me pareció apropiado. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, ojo a esto, ni en la suya propia, sino en el poder de Dios, ¿sí? Que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, no intentemos vivir un tipo de vida cristiana. Intentemos ser más dependientes a Dios, más llenas de su espíritu, más conscientes de nuestra necesidad de Cristo y aferradas a esa verdad de que Cristo está en nosotras. Si tú has creído en el Señor, Cristo está en ti, la plenitud de Cristo está en ti. Dios no te ama más y menos por si hiciste el devocional hoy una vez, aunque es bueno que lo hagas. Después de este estudio podemos entrar a ver las disciplinas espirituales y por qué son buenas, ¿no? Es obvio que el cristiano está llamado a vivir una vida conforme Cristo vivió, y Cristo fue 100% dependiente del Padre en orar, en estar en comunión, pero venía primero de esas verdades que leímos en Juan. Él no hacía nada fuera de la voluntad del Señor. Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta, algo que quieran añadir, algo que no estuvo claro. Es un tema, es una línea muy delgada, a veces entender estas dos cosas, pero está muy claro en la Biblia, está muy claro cómo el Señor nos está llamando a hacer, ¿no? Cómo el orden es primero entender esto para después producir un fruto correcto y no al revés. Entonces les animo a eso. No sé si alguna quiere comentar algo. Si no, vamos a orar para finalizar. Ok. Entonces vamos a orar, ¿listo? Para pedirle al Señor que esto que vimos nos ayude a meditar en estas verdades de su palabra y qué clase de vida cristiana estamos viviendo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, por la obra que ella hace, lo importante, Señor, que es que por medio de tu Espíritu Santo podamos entenderla, podamos masticar estas verdades, Señor. Gracias porque nada en nuestra forma humana pudiera entender estas verdades espirituales, pero todo gracias a que ahora tenemos a tu Espíritu Santo podemos entenderlas y podemos vivir esta vida cristiana que tú quieres que vivamos. Gracias porque Cristo es la vida cristiana, la plenitud de Cristo en nosotras, es Cristo nuestra vida misma, como dice Romanos también, como dice Pablo, nuestra justificación, nuestra santificación es Él. Gracias, Señor, porque fuera de Él no hay nada más, fuera de Él solo hay nuestras obras muertas, nuestros trapos de inmundicia. Ayúdanos, Señor, a sostenernos, Señor, en esta verdad, a caminar en este equilibrio que es andar mediante la vida de tu Hijo. Y te pedimos, Señor, de que nos ayudes y nos perdones también por la cantidad de veces que estamos intentando vivir en nuestras fuerzas, nuestros métodos. Perdónanos porque a veces el evangelio, lo que creemos, es una verdad que ignoramos a diario también. Decimos creer algo, pero constantemente creemos y hacemos otras cosas. Vivimos como si dependiera de nosotras, vivimos como si nosotras fuéramos nuestro Dios. Perdónanos por eso, Señor. Ayúdanos a confiar en el proceso que tú has empezado, a depender de tu gracia y pues a poder seguir amándote porque pues tú has puesto ese deseo en nuestros corazones. Gracias por cada una de las mujeres, por sus familias y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Kerencita. Dios sigue enseñándonos cada día más, ¿cierto?